Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un invitado muy especial, que es la primera vez que está en Odontoblog. Es el doctor Jesús Gámez, que es especialista en prótesis bucal e implantología de la UNAM. También es docente en la Facultad de Estomatología de la UAP. Tiene consulta privada, está en Puebla. Lo encuentras en Instagram como dr.jesusgámez. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muy contento por la invitación y bueno, pues a darnos aquí un ratito de tiempo para platicar sobre nosotros, sobre lo que hacemos y bueno, pues nuevamente agradecido de que me invites. No, es un honor tenerte aquí. A ver, para los que no te conocen, ya has estado en Odonto Academy con Leo, pero aquí es la primera vez que estás en Odontoblog. Para los que no te Así es. conocen, para mis seguidores, platícanos un poquito de ti. Bueno, como bien lo dijiste, yo estoy aquí en la ciudad de Puebla. Prácticamente toda mi formación odontológica la hice aquí, desde la licenciatura en el 2006 en la UAP. Y posteriormente, al terminar la licenciatura, realicé mis estudios de posgrado en la UNAM, en la especialidad de prótesis bucal e implantología, 2013-2016. Y posteriormente ya regresé aquí a Puebla eh, para, digamos, ya trabajar en mi clínica privada, que en este caso me asocié con un doctor que fue maestro mío, fue mi asesor de la tesis. Mm. Cuando yo regresé a Puebla, pues nos asociamos y en la clínica se llama Unidentis, que hasta el día de hoy pues ahí seguimos. Y también prácticamente al mismo tiempo entré luego a la universidad, igual a la UAP, a ser docente de licenciatura y actualmente pues ya también estamos en posgrado. Y bueno, esa parte de estar en la universidad justamente me ayudó mucho a que prácticamente como en el 2019, más o menos, 2020, empezar a ser speaker de la casa comercial Care, que hasta la fecha sigo trabajando con ellos y ahora también con Dexis, con el escáner intraoral del corporativo y pues eso también ha ayudado a que pueda viajar a diferentes lugares de Centroamérica y Caribe platicando de diferentes temas. A mí la verdad es que el tema por el cual digamos que doy más pláticas y cursos es todo el tema de adhesión, reconstrucción biomimética, toda esta parte que ahorita digamos que está de moda, que hablar de biomimética, pero también a mí me apasiona muchísimo el tema de implantes. Bueno, y entonces la misma cuestión de poder ser speaker en este caso, tanto de Care como de Dexis en la parte digital, me ha permitido, pues, obviamente poder conocer algunos países de Centroamérica y Caribe, porque son, digamos que del área que nos corresponde. Y entonces, pues, eso me ha abierto mucho las puertas en esos lugares. Y bueno, también algo que me apasiona mucho es la parte de los implantes. En implantología también he tenido la oportunidad de dar charlas. Soy parte del ITI, que es el International Team for Implantology. Entonces, eso también, pues, me ha llevado a poder compartir también todos los temas relacionados a esto. Y aquí en Puebla tengo un study club. Yo soy el director del study club del ITI Puebla desde hace un año. Y bueno, pues, digamos que por todos esos ámbitos, tanto la cuestión digital, adhesión, implantes, pues es de lo que hablo y también pues de lo que más practico en mi práctica privada. Tienes alma de teacher, ¿no? Es que eres docente, eres speaker, o sea, te encanta compartir el conocimiento. Sí, mira, esa parte, qué bueno que la comentas porque sí es una realidad. O sea, yo cuando estaba en la licenciatura y en el posgrado tuve la gran oportunidad de compartir con muchos maestros que no eran envidiosos de cierta forma o que más bien compartían todos sus conocimientos sin ningún tipo de límite y esa parte a mí me gustaba mucho y yo los tomé de ejemplo para ser de la misma forma. Entonces, pues sí hay algo de eso. Era como ser de la misma forma. Entonces, pues sí hay algo de eso. Sí, sí tienes, sí se ve por todo lo que haces y todo lo que compartes. Es que te gusta mucho la compartir, porque siento que también en odontología nos toca lo poco, lo mucho que sabemos, como compartirlo, pero no todos lo entienden. O sea, hay personas que no quieren compartir celosamente su conocimiento porque no sé si piensan que les vas a quitar pacientes o trabajo o algo. Y por eso Claro. disfruto mucho la gente que le gusta compartir lo que sabe, lo que aprende, sus actualizaciones. O sea, todo eso está increíble.
Y por eso te invitamos a Odontoblog a hablar de reconstrucción post-endodóntica. A ver, dinos, ¿qué es esto? Bueno, pues Bueno, es parte de justamente los, los temas que me gusta platicar y enseñar sobre lo que hago y sobre lo que he escuchado, leído y aprendido. Y bueno, pues al fin y al cabo, que al diente me le demos su mayor gusta tiempo de vida, porque tú sabes, al fin y al que al cabo, diente le demos si tiempo el de vida, diente porque se tú fue sabes, a endodoncia o se le realizó un si el tratamiento diente fue endodóntico, endodoncia o pues se es le realizó un porque tratamiento ya tuvo endodóntico, diferentes pues es tipos porque ya de situaciones. Lo primero, caries, o sea, una caries súper grande, súper invasiva y que por lo tanto terminó el diente con endodoncia. Digamos que la primera causa más común por el cual un diente se va a endodoncia. Segundo, por algún trauma, un golpe, un accidente en el cual pues se perdió la estructura, sobre todo ya sabes, la parte anterior, muy común que un golpe en un central o algo y por eso se le tenga que hacer en un futuro o en el momento el tratamiento de endodoncia. Por un tratamiento previamente ya hecho, es decir, a lo mejor una restauración mal realizada, que tuvo algún tipo de filtración o una endodoncia mal hecha previamente, todo ese tipo de situaciones, pues generan que en este caso, pues el diagnóstico y el tratamiento sea el tratamiento de conductos. Entonces, una vez que ya está hecho el tratamiento de conductos, que el endodoncista lo hace, porque obviamente yo no hago endodoncias, odio la endodoncia, por eso hay gente especialista que hace ese tipo de tratamientos, el diente regresa a ti, en este caso yo como rehabilitador, y pues obviamente la idea es justamente evitar que el diente se termine perdiendo, o sea, que se haga una extracción. Entonces, el endodoncista, y eso es su parte, el complemento de esa endodoncia es la rehabilitación. Entonces, los conceptos y los parámetros que nosotros tenemos para rehabilitar un diente vital, para el diente no vital cambian un poco, justamente porque el diente tratado endodónticamente es un diente más débil, está debilitado estructuralmente. Hay algo que igual no sé si tú, Paulina, Pau, ¿cómo quieres que te diga? ¿Cómo te dicen? Sí, cualquiera de las dos. Ok. Este, seguramente tú estás de acuerdo. Mucha gente piensa que el diente simplemente porque ya no tiene la nutrición de la pulpa, el diente ya por eso se va a perder. Porque a mí me lo preguntan mucho, doctor, es que es por la parte de que ya no tiene nutrientes. No, el diente sigue teniendo ese aporte por ligamento periodontal. O sea, eso no es por lo cual el diente se va a debilitar. El diente tratado endodónticamente se debilita porque por sí el diente va a estar débil, porque para que se haga la endodoncia, primero se tuvo que hacer el techo, se tuvo que haber roto el techo pulpar, se tiene que hacer el acceso. Entonces, automáticamente el diente ya está débil estructuralmente por eso. Y además hay que ensanchar los conductos para que se haga el tratamiento endodóntico. Entonces, todo eso, al fin y al cabo, va desgastando la estructura. Y a eso le agregas que fue por una caries muy grande, por una restauración anteriormente hecha, pues ya la estructura es muy poca o ya tienes no la estructura que el diente recién erupcionado de forma natural tendría. Por eso es que los parámetros tienen que ser un poquito diferentes. ¿Para qué? Para que justamente esa estructura que te quedó, pues tú la conserves, la protejas, que trates de hacer tratamientos que le agreguen al diente lo que le hace falta y pues justamente tratar de cambiar un poquito el concepto de la odontología tradicional de los dientes tratados endodónticamente. Que en este Sí, caso, pues tú sabes que el tratamiento convencional es el poste y la corona. claro, ahorita vamos a ir para eso con los biomiméticos. Sí, porque yo creo que es alargarle un poquito más la vida a ese diente, unos años más, lo que aguante en boca, pues ya es ganancia, a pasar ya a un implante. O sea, mientras le podamos alargar, hacer la endodoncia, pues para qué sacarlo. Pero muchos pacientes piensan que como ya les quitaron el dolor, les hicieron la endodoncia, hasta ahí ya se van. O sea, se olvidan de hacer todo lo que es la reconstrucción, lo que va después para tapar esa zona. Como ya no les duele, ah, ya, éxito. Y ya no vuelven a lo que es ya la corona, la reconstrucción que se tiene que hacer la resina. Y pasa muchísimo eso, que por eso se dan mucho los fracasos, como que no le explicamos al paciente o no lo comprometemos a que venga a esa segunda parte. Exactamente. Y de hecho hay artículos publicados. Hay dos muy interesantes del doctor Suárez en Brasil, también el doctor Pascal Mañé,
que habla sobre, precisamente sobre qué pasa con la estructura del diente después de la endodoncia. Y ahí en los artículos prácticamente todos concluyen en el hecho de que un diente con endodoncia que aparte de eso tenga algún tipo de preparación, por ejemplo, una MOD, que es mesio-ocluso distal, eso hace que el diente sea súper frágil de fractura, una fractura coronaria y en algunos casos fractura ya que le llaman una fractura catastrófica, que sería una fractura vertical hacia la raíz. Entonces, si el paciente, vamos a suponer un molar, era una amalgama, digamos que medio compleja, quitan la amalgama, hacen el tratamiento de conductos, el paciente dice, se me quitó el dolor, me voy, el diente al fin y al cabo está hueco porque ya no tiene el techo pulpar, tiene la pérdida de las crestas marginales, entonces un diente que todo el tiempo va a tener este tipo de movimiento en el cual si digamos que empieza a ser muy constante, empieza a haber tensión, carga, estrés, ¿y qué es lo que va a pasar? Esta deflexión que tiene el diente en la masticación va a terminar causando que si alguna de las paredes no es lo suficientemente fuerte, se va a fracturar. Y esta fractura, pues hay de diferentes tipos de fractura. Entonces, justamente lo que queremos es que, o lo que queremos evitar es que justamente tengamos fracturas, porque de nada sirvió el tratamiento de conductos si después el diente no se rehabilitó. Sí, totalmente. Y como dices, doctor, que entre menos paredes pues tenga, es como más frágil el diente y es más difícil también reconstruirlo. Antes Mucho como más, claro. que la... A mí me acuerdo que yo estaba en la universidad, yo soy de la Universidad de Guadalajara, ya de hace algunos años, era así como corona y poste. Ya era así como que ya lo traías tatuado en la frente y el Es el doctor macterio de la endodoncia, poste y corona. o sea, pues llegabas a operatorio y post y corona, o sea, no había otra opción, no te decían la resina puede funcionar, nada, o sea, no había otra. Y en veces si existía inclusive pues estructura, pues era desgastarla, o sea, no se pensaba antes tanto en ser tan conservador como ahorita que tú ya eres un biomimético, como muchos te he entrevistado y que hablan pues eso, de cómo también los postes en vez de ayudar, pues fracturan. Claro, de hecho, en los artículos publican justamente que los dientes que tienen más riesgo de tener una fractura catastrófica vertical son justamente los que tienen un poste. Y esto es algo muy sencillo, algo de que lo puedes, digamos que imaginártelo como el efecto cuña. El efecto cuña, ¿qué es? Que tienes dos paredes y en medio tienes, en este caso, lo más común es como cortar un pedazo de madera. Tienes un pedazo de madera, le colocas un clavo o algo y tú le empiezas a pegar con el martillo. ¿Qué va a pasar con la madera? Se va a abrir a la mitad porque tiene una estructura más dura, que en este caso sería el clavo, que es de metal, más rígida que la madera. Entonces, al estar pegándole, se va a abrir. Entonces, aquí en el diente, el clavo sería el poste, el martillo sería la masticación y las paredes o la madera serían los dientes. Entonces, cada vez que le están pega, va a llegar un momento en que se va a abrir. No quiere decir que en todos los dientes que tengan poste les va a pasar, porque yo puse muchísimos postes y estoy segurísimo que muchos de los que están viendo y escuchándonos han colocado postes y eso no es igual a fractura radicular, no, pero hay más riesgo de que eso pudiera llegar a pasar a largo plazo. Aumenta pues, la probabilidad de que suceda. Y Es antes correcto, sí, sí, decían, sí. porque pones un poste para mejor soporte. O sea, era como que Reforzar el diente. forzar, ajá, se pensaban como otras cosas y hasta mandabas a hacer tu poste colado y metálico y luego también de fibra, existían el que es fibra de vidrio, no sé, como de varias opciones, pero ya ahorita está comprobado que es mejor no poner nada. Sí, o sea, es que tú lo puedes seguir poniendo, pero no tienes ningún beneficio. Entonces, antes, como bien lo decías, la controversia, y a mí me tocó vivir esa controversia justamente en parte de mi formación, tanto en la licenciatura como en el posgrado, era o poste de fibra de vidrio o poste metálico. Esas eran las opciones. Ujú. Que ya en esos tiempos, pues ya como que todos estábamos como que en el mismo canal de postes metálicos, no, porque justamente tienen más riesgo de fractura radicular, porque es un material mucho más rígido que el diente y no tiene la misma deflexión o el mismo módulo de elasticidad que el diente y por lo tanto causa fractura. Entonces ya, poste de fibra de vidrio. Al día de hoy ya no es esa el debate, sino ahora es, ¿colocas poste de fibra de vidrio o no colocas? Y si no colocas, ¿qué vas a colocar? Y algo que yo siempre comento mucho en charlas, Pau, y yo creo que es algo que da mucho sentido,
No sé si alguna vez has leído el glosario de términos prostodónticos del JPD. Es el Journal de Prosthetic Dentistry, digamos que es como que la revista de rehabilitación más importante. Ujú. La última edición fue en el 2017. Sale un glosario en el cual viene la definición de cada uno de los términos prostodónticos que normalmente usamos. Y en este glosario viene poste. Y ahí te viene una definición de más o menos como 3 renglones. En ningún momento, en ninguna parte, ni párrafo, ni enunciado te dice es porque refuerza el diente. En la definición te dice es para darle retención y resistencia a una corona, nada más. O sea, tiene que ver con el anclaje macromecánico de la restauración, que en este caso una corona, para que no se desaloje la corona. Pero si no vas a colocar una corona, como para qué colocas poste, en la misma definición te lo está diciendo. Sí. Pero eso es un tema un poquito complicado, sobre todo para los de la vieja escuela. Hacerles entender que no es necesario, que no tiene esas funciones que pensábamos que tenía, es un poquito difícil convencerlos. Sin Porque, embargo, es algo que en la evidencia está. sí, claro, tú que eres protecista, ¿cómo? O sea, yo me lo imagino el poste, en qué ocasiones la puede usar. Me imagino una raíz, o sea, sin ninguna pared, que le hicieron una endodoncia. Imagina un canino, no tiene ninguna pared, está totalmente plano. En esos casos, ¿cómo es rehabilitar? O sea, ¿cómo se va a agarrar la prótesis que va a ir arriba? Mira, ahí uno tiene que confiar 100% en la adhesión. Si no confías en la adhesión, no puedes hacer este tipo de protocolos sin postes, porque el poste, digamos que en su principal forma de retención adentro de un conducto no es por adhesión, porque de hecho en la misma dentina radicular no es que tengas la mejor adhesión del mundo. Más bien, el poste va a entrar y se va a retener mecánicamente adentro del conducto. Entonces, si tú no vas a colocar postes, entonces mecánicamente no te puedes retener en el diente. El mecanismo sería la adhesión. Y la adhesión tiene, digamos que dos formas de generar esta retención. Una va a ser por una cuestión química y otra por una micromecánica, que esta micromecánica pues la conseguimos mediante la colocación de un ácido fosfórico que te deja una superficie rugosa, la eliminación del smear layer, todo eso que te genera una superficie, digamos que con las características necesarias para tener un anclaje micromecánico. Entonces, si a eso le agregas que los monómeros de los adhesivos se unen químicamente a los metales que están en el diente, en este caso principalmente el calcio, de estas dos formas tienes adhesión. Entonces, tu retención se basa 100% en adhesión. Entonces, para que tú puedas confiar en la adhesión, tienes que conocer la adhesión. Como yo siempre digo el ejemplo, o sea, tú no te puedes, digo, ya ahorita ha cambiado un poquito la cuestión, pero tú no te puedes ir a vivir o a casarte con alguien si antes no lo conoces, ¿estás de acuerdo? Entonces, ¿cómo vas a confiar tú en la adhesión si no la conoces? Entonces, tienes que conocer todos los sistemas adhesivos, tienes que conocer todos los componentes, cómo funcionan, para que después de eso digas, ok, ya conozco la adhesión, entonces ahora sí voy a confiar en ella para hacer mis tratamientos de rehabilitación con adhesión. Entonces, en el caso precisamente que tú mencionas, que por eso tuve que dar un poquito ese como introducción, dependemos 100% de adhesión, 100% de adhesión. Entonces, el anclaje como tal de nuestra reconstrucción va a ser en la parte interna del conducto, más o menos 4 milímetros es lo que en promedio se desobtura el conducto nada más. Ya no es como el poste que tienes que desobturar 2/3 partes de la distancia entre cresta y ápice. No, aquí solamente son 4 milímetros para que en esos 4 milímetros mecánicamente se retenga la reconstrucción de resina y digamos que otros 4 milímetros hacia arriba, que es lo que en los principios del Schillingburg, de la prótesis fija de hace 500 años, nos hablaba que los muñones por lo menos deberían tener 4 milímetros de altura para que tengan retención. Entonces, digamos que es 4 milímetros hacia abajo y 4 milímetros hacia arriba, dependiendo y dándole toda la responsabilidad a la adhesión de este núcleo, de esta reconstrucción que tú estás haciendo con resina, de esta unión que tiene hacia las paredes o hacia lo que te quedó de diente. Entonces, en este caso, pues haces lo que Pascal Mañé habla de un ferrul interno, es decir, que tienes un efecto férula en la parte interna del diente y de ahí sale la reconstrucción. Para que después, obviamente, pues como el ejemplo que diste, tienes una raíz.
no hay otra reconstrucción, más bien otra prótesis que hagas más con una corona. Ahí no puede ser otra cosa porque no tienes paredes, tiene que ser corona a fuerza. Claro. Entonces, ahí de esa forma tú lo puedes hacer. Ahora, algo muy importante, Pau, que hay que tomar en cuenta porque hay veces donde vienen los fracasos. Porque Obviamente, esta reconstrucción es conozco, cuando el diente está individual, que no sea pilar de nada, o sea, que no sea pilar de una prótesis fija, ni de un removible, ni nada, porque ahí es donde empiezan las complicaciones, ok, ok. ¿sabes? Entonces hay que tener también mucho cuidado con eso. No es que no se pueda, simplemente que te estás arriesgando porque las prótesis fijas y las prótesis removibles dependen mucho de la retención mecánica. Y este diente, como lo estamos reconstruyendo, es para que él sobreviva solito. O sea, si apenas si puede él solo, ahora ¿cómo le vas a dar la responsabilidad para que cargue otros dientes? Ah, Entonces son de las cosas que uno también tiene que tomar en cuenta. O sea, no vamos a abusar de lo que estamos haciendo. sí, totalmente. Conocer la adhesión y conocer pues todos los tipos de resinas que existen también Y materiales, claro. para saber qué usar en qué momento. Pero por más que confíes, yo sé que tu religión es la adhesión y todo, por más que confíes en la adhesión, ahí en ese ejemplo que yo te estoy dando, no puedo aventarme y reconstruir toda la corona con adhesión y resina. Pues es que si no lo quieres hacer así, el tratamiento es una extracción y un implante. Sí, 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 digo, pero Es algo que te... Ah, muñón sí, y dime. no podría, sería un muñón y una corona, no podría reconstruir todo en resina, ¿o sí? Pues, no sería lo ideal, te voy a decir por qué. Porque en este caso, el concepto de biomimética es pues justamente tratar de que tus materiales y tu tipo de tratamientos se asemejen al diente. Entonces, en este caso, la resina como tal es la que va a suplir a la dentina. Entonces, ¿qué es lo que va encima de la dentina? Pues va el esmalte. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la restauración que debería de llevar para que sea como un diente? Pues una restauración cerámica que se asemeje al esmalte. Entonces, por eso es que haces el núcleo o la reconstrucción en resina para simular a la dentina y después le colocas una restauración que tenga las características más parecidas al esmalte para que entonces pues sí sea como un diente 100% o lo más parecido a un diente natural. Sí. De que se podría hacer todo resina, claro que se puede. De hecho, hay un artículo del doctor Pascal Mañé que habla de endocrowns en anteriores, obviamente de una sola estructura, desde la reconstrucción y la misma restauración definitiva. Pero ahí Yo la usa verdad es que o no. No, usa un bloque, literal un bloque, como si fuera una sola unidad que involucra la parte que entra a la raíz más la restauración definitiva. Pero Ok. eso no es como tal hacer el enfoque tal cual biomimético de resina, dentina, esmalte, cerámica. Ahí es un solo monobloque, lo cual no es como 100% un diente como es. Pero bueno, son de las alternativas que hay. Yo la verdad es que en este caso, como tú lo mencionas, yo no lo haría todo de resina, sí le pondría una protección a esta reconstrucción que tendría que hacer con un material cerámico. Ok. La reconstrucción post-endodóntica se recomienda a los cuantos días después de la endodoncia. Mira, yo trato que por lo menos pase una semana. No es que no lo pueda hacer al otro día o en el mismo momento, no. Yo lo hago por una cuestión de tratar de proteger un poquito mi tratamiento. ¿A qué me refiero? Muchas veces cuando terminan el tratamiento de endodoncia, los pacientes les queda con un buen dolorcito. ¿Por qué? Porque pues obviamente la manipulación del tratamiento endodóntico, a lo mejor, y también si el paciente fue por una necrosis, pues obviamente el tejido periapical está inflamado y hay veces llega a salir un poquito de cemento, que es el famoso puff que le llaman los endodoncistas. Entonces, como que la parte periapical queda un poquito lastimada. Entonces, hay veces que el paciente, pues al masticar eso, ay, como que todavía me duele un poquito, me duele un poquito. Entonces, yo quiero hacer mi reconstrucción ya sabiendo 100% que al paciente no le duele nada, para que entonces ya el ligamento periodontal, toda esa zona que está un poquito lastimada, inflamada, pues ya no sea un factor que yo al paciente lo vea y me diga, ay, es que crees que todavía me sigue doliendo. Porque vamos a ponernos en un caso catastrófico. Si todavía eso no estaba bien o no terminó bien, yo ya voy a reconstruir. Y si a lo mejor el paciente necesitaba un retratamiento, que es muy raro, me estoy poniendo un caso muy exagerado, yo ya reconstruí.
Entonces, sería quitar lo que yo hice y volverlo a hacer. Entonces, hasta que el paciente me dice, no tengo dolor, que es más o menos prácticamente a los 5 días, una semana, para mí es el tiempo ideal. Ahora, si el paciente está sintomático y todo está perfecto, pues incluso terminando la endodoncia, luego yo reconstruyo. O sea, no hay como un tiempo. Lo que sí es importante es no dejar pasar más tiempo, que antes yo recuerdo que platicando con amigos endodoncistas te decían que no más de 6 meses que pase, pero ahora yo he platicado con otros conceptos y te dicen que no, que prácticamente casi a los 2 meses ya eso ya está contaminado y así. Entonces, son como que diferentes formas que igual te pueden aconsejar. Yo la verdad es que los pacientes prácticamente una vez que se hace la endodoncia, luego la siguiente semana ya están citados de una vez conmigo para que yo reconstruya. Y pues ahí, como tú bien lo dijiste al principio, depende mucho lo que le digamos al paciente, que no se confíe de que porque ya le quitaron el dolor, la molestia, hasta ahí quedó, porque entonces sí nos podemos meter en un problema de que incluso se tenga que hacer un retratamiento nuevamente porque se contaminó ese endodoncia. Sí, que no se desaparezcan y eso de comprometerlos de que te acabo de hacer la endodoncia aquí, pero ya está tu cita para la corona o para lo que te vamos a reconstruir, que no en todos los casos pues va a ser corona, ¿verdad? Depende de las paredes, con una resina puede quedar perfecto y aguantar unos años. Sí, si algo muy común, un central, que te digo, que por un trauma que no se rompió ni nada, pero típico que el diente se empieza a poner un poquito oscuro, medio gris, se le tiene que hacer la endodoncia, a lo mejor haces un blanqueamiento interno, ya después no le vas a poner una corona porque estructuralmente está íntegro, simplemente tiene el acceso por palatino. ¿Cuál es el tratamiento? Simplemente es sellar el conducto y ponerle resina, no tienes que hacerle más. Entonces, va desde esos casos muy sencillos que es con resina hasta los casos más complejos cuando ya no tienes paredes, que pues ahí sí no te toca de otra más que colocar una corona. Pero en lo más común, la verdad es que es hacer overlays. La verdad es que las overlays o las restauraciones parciales son las que el concepto de biomimética está más, es más afín, porque justamente lo único que vas a tratar de hacer es reemplazar lo que se perdió y no desgastar más el diente. Malte es donde tenemos mucho mejor adhesión. Digo, nos vamos a desviar un poquito del tema, pero es parte de, o sea, porque es hablar de adhesión. Eh, la dentina, a las 24 horas, o sea, prácticamente a los instantes de haber hecho adhesión, efectivamente la dentina tiene valores de adhesión más fuertes, pero esto es debido a que la micromecánica de los mismos túbulos dentinarios, o sea, como el adhesivo entra en los túbulos dentinarios, genera una traba mecánica muy fuerte, mucho mayor que la del esmalte, porque en el esmalte hay que colocarle el ácido grabador, pues sí, generas rugosidades, pero no tienes canales como lo tiene la dentina. El problema es que a largo plazo la adhesión en la dentina empieza muy alta y con el paso del tiempo empieza a bajar. ¿Por qué? Porque tienes las metaloportinasas, tienes agua, tienes menor cantidad de material inorgánico, entonces todo eso hace que la adhesión empiece a bajar y la adhesión en el esmalte se mantiene constante. Entonces, eso lo que permite concluir es que justamente en el esmalte es el tejido donde tienes mucho mejor adhesión, una adhesión mucho más estable y duradera. Por lo tanto, si tú sabes que, o todos sabemos que en el esmalte es donde tenemos mucho mejor adhesión, y tú preparas una corona, cuando preparas una corona, ¿qué tejido es el que quitas? Pues esmalte. Esmalte. Entonces, es como que un poquito sentido común. Si el mejor tejido es el esmalte, ¿por qué se lo voy a quitar? Mejor voy a conservar la mayor cantidad de esmalte porque yo sé que en ese esmalte es donde tengo mejor adhesión. Por eso es que te digo que en la mayoría de casos, las restauraciones que más comúnmente hacemos son las tipo overlay u onlays, que son parciales, que no cubren todo el diente y que solamente van a hacer adhesión en la periferia que es esmalte y que nada más se van a reemplazar lo que el paciente o lo que el molar perdió. Y ahorita sí, totalmente es conservador, o sea, las cúspides que tengas, las paredes, las vas a dejar casi intactas, a lo mejor un pequeño tallado, pero no era como que antes de que tiene que quedar como tú quieras y las vas a desgastar. Ahora veo que tengo y con eso trabajo y así hago mi overlay, mi inlay o mi corona, pero Sí, como que no tocar mínimo el tejido, ¿para qué desgastar y acabarnos tejido sano?
solamente desgastas lo necesario para darle espacio al material restaurador. Es lo único que tienes que desgastar. O sea, no hay como una anatomía específica para hacer ese tipo de preparaciones. Realmente en cada diente te vas a encontrar diferentes preparaciones, pero con el mismo concepto de ser conservador y simplemente desgastar lo necesario para darle espacio al material restaurador. Entonces, teniendo como que ese concepto aquí en la cabeza, pues obviamente uno trata de hacer todo con el mismo enfoque. Por eso es que hay que hacer un buen diagnóstico, o sea, diagnosticar muy bien la estructura dental remanente que tienes para que sepas qué pared o qué cúspide sí preparas y qué pared o qué cúspide no preparas. Ok. Y en cuanto a que tú eres un biomimético, sí te consideras biomimético, ¿verdad? Sí, algo así. Digamos que sí. Los biomiméticos, ¿qué materiales? Yo sé que buscan los materiales más parecidos a los tejidos naturales del diente. ¿Con qué materiales trabajas y con cuáles no? Obviamente amalgamas, metales, ¿no? Resinas. Y ahorita hay muchísimos como materiales súper biocompatibles y cada vez salen más en el mercado. Claro. Eh, pues mira, ahí en cuanto a materiales tendríamos que empezar así que desde la base. La base, como te lo repetí o como te lo dije hace rato más bien, es el adhesivo, la adhesión. Entonces, pues obviamente tengo que utilizar el mejor adhesivo que yo tengo en mis manos. En este caso, los estudios han demostrado que a largo plazo el Optibone FL es el adhesivo que mejor comportamiento tiene en la dentina por más tiempo. Entonces, pues entendiendo eso, pues obviamente el adhesivo que yo utilizo prácticamente en casi todos mis casos es Optibone FL y sobre todo, con mucho más razón, en dientes tratados endodónticamente. Entonces, mi base parte de ahí, de utilizar Optibone FL. Posteriormente ya viene la parte de la reconstrucción como tal, que en este caso, para proteger la capa adhesiva y para darle, digamos que cierta andamio, estructura a mi reconstrucción, coloco fibras de polietileno, en este caso Rebond, que es, digamos que la más conocida y la más estudiada. En este caso, pues, ya sea que solamente se coloque en el piso o que me ayude, como te digo, como un andamio, como una estructura para la reconstrucción que viene después. Entonces, utilizo Rebond y una vez que coloco la fibra, la relleno o lo voy a cubrir con una resina que sea lo más compatible o lo más parecida a la dentina, que al día de hoy, la verdad es que la resina que mejor comportamiento mecánico tiene es el Everex DGC, que es una resina con fibras cortas, la cual pues tiene la capacidad de absorber y redistribuir la energía como un rompefuerzas, que es la misma característica que tiene la dentina. La dentina es un tejido que absorbe energía. Entonces, en este caso, esta resina tiene el mismo concepto de que funcione de esta forma. Entonces, reconstruyo prácticamente todo el muñón o lo que le hace falta al diente con esta resina. Posteriormente, la cubro con una dentina, perdón, con una resina convencional, una nanohíbrida, lo que yo tenga ahí a la mano, porque justamente esta resina que tiene fibras no puede quedar expuesta, porque como tiene las fibras, eso generaría atrapamiento de placa bacteriana, entonces tiene que estar cubierta. Y una vez que ya hice eso, repreparar, ahora sí que como lo mencioné, donde me haga falta para el espacio, repreparo, todo con ángulos redondeados, nada de ángulos rectos, todo bien confeccionado con mi preparación, para que después ahorita hablando de conceptos actuales, pues aplicar la odontología digital, escaneando mi preparación para que esa información se la mande al laboratorio y me hagan el diseño de mi restauración para que en una segunda cita yo esté cementando la restauración definitiva. Entonces, digamos que esos son como que los materiales que utilizo. Y ya para la cementación, ahí ya no utilizo Optibone FL porque es un adhesivo muy grueso que para cementar está contraindicado. Entonces ahí prácticamente ya puedo utilizar cualquier adhesivo. Ya lo principal ya lo hice antes, que fue mi primera cita. Ya para la cementación realmente, así que me digas, es que tiene que ser a fuerza un adhesivo, no. La verdad es que ahí hasta un adhesivo universal podría utilizar. Ahí no hay mucho tema. Y después ya utilizar un cemento, yo prefiero utilizar los cementos convencionales duales, en los cuales necesitas colocarle adhesivo más el cemento.
No me gustan los que son autoadhesivos, que son de un solo paso, porque no tienen valores adhesivos como los convencionales. Y en algunos casos utilizo el concepto de la resina calentada. O sea, mi resina que utilizo para restauraciones se calienta para bajarle para que tenga más fluidez, ¿ok? Y por lo tanto sirva como un cemento. Entonces, es un poquito controversial el utilizar este tipo de protocolos, pero en casos en los que yo considero que son ideales para hacerlo, lo llego a aplicar también. Tiene su complejidad, o sea, sí, digamos que ya es como otro nivel de hacer cementación adhesiva, pero al fin y al cabo el concepto está indicado en ese tipo de situaciones y ya con eso estoy terminando prácticamente la reconstrucción del diente. Ya cuando terminas la reconstrucción del diente, todo está después de la endodoncia, ya le dices al paciente pues sus cuidados, higiene y demás, y me imagino que venga sus controles cada cierto tiempo para tomar una radiografía. Correcto, como cualquier paciente. O sea, tú sabes, lo ideal es que al paciente lo estés viendo cada 6 meses y de esta forma pues tú le puedas dar seguimiento. Algo importantísimo que no comentamos y que yo creo que es fundamental, la oclusión. O sea, tú puedes dejar una super restauración así de Dios, pero si tú no ajustas la oclusión y no checas la oclusión, ya valió todo, ¿eh? Entonces, importantísimo, una vez que ya está cementada la restauración de forma adhesiva, verificar muy bien los contactos oclusales, que no haya interferencia, revisar muy bien los movimientos excéntricos, porque muchas veces el paciente uno le pide abrir y cerrar. Ah, no, ya está perfecto, pero el paciente hace algún movimiento excéntrico lateral y ahí le está pegando. Entonces, si ya sabemos que el diente no está en las mejores condiciones, porque por eso es que le estamos haciendo todo esto, y todavía lo dejas con una interferencia oclusal, eso va a fracasar. Entonces, es algo muy importante que va de la mano con la finalización del tratamiento y, como tú dices, el seguimiento cada 6 meses para que tú puedas pues solucionar algún tipo de problema en dado caso que se esté presentando algo. Claro, a todos nos ha pasado que hacemos la resina perfecta y ya cuando checamos oclusión, toda la Eh, eh, anatomía que hicimos valió. Eso no sabes qué decepcionante es eso, qué frustrante es decir que, híjole, me tardé tanto tiempo haciendo anatomía y cuando le quitas el aislamiento y checas su oclusión y te queda toda así aplastada después de estarle pasando la fresa, la verdad es que sí, es muy triste. Digo, hay técnicas que seguramente igual, no sé si las has escuchado, esta de las resinas estampadas, que pues al Así. fin y al cabo ya la anatomía ya está perfecta con la oclusión ideal y pues de esta forma te facilita un poquito las cosas y a lo mejor ya lo que tengas que ajustar ya es mínimo. Sí, Entonces digo, hay formas de a lo mejor no frustrarte cada vez que haces una resina, ¿verdad? sí, creo que esa es buena opción. Si ya está, ¿para qué queremos inventar el hilo negro? Con otra anatomía. Sí, 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 sí. exacto. Siempre como que checar la altura, porque a lo mejor ese paciente tenía la oclusión muy, ya la muelita así, pues queremos hacerle una anatomía súper padre, no cabe ahí. Sí, ahí ahora sí que el análisis viene desde antes de haber hecho el tratamiento. Sí, Porque si tú ves que el paciente o sea, sus resinas las está perforando, es porque seguramente el antagonista está ahí adentro de esa cavidad que tiene la resina. Si tú el paciente ves que la anatomía la tiene súper plana, casi las cúspides no tienen mucha angulación, pues tú no vas a hacer una restauración con una angulación de 33 grados como si fuera un adolescente. O sea, tienes que hacer, digamos que una anatomía que se parezca a la anatomía del resto del diente, de los dientes, para que justamente no tengas estos problemas de tener interferencias oclusales por una anatomía súper bonita, pero que oclusalmente no le está funcionando al paciente. claro, y las revisiones son importantes. Bueno, yo que tengo una endodoncia, que me la hicieron hace años, como la licenciatura, tenía mi corona, todo perfecto, así no me dolía ni nada, y recuerdo que una vez mi perio, o sea, me estaba haciendo la limpieza y me dice, tienes como una fístula. Y dije, ah, no me duele, pero él me la vio periodontalmente, chécatela radiográficamente, no, pues trae infección, yo necesito retratamiento y otra corona, pero a lo mejor si alguien no me lo checa, yo no me hubiera dado Sí, cuenta, o sea, no tenía ningún tipo de claro. molestia, dolor, por eso yo creo que es tan importante los chequeos radiográficos,
e ir con tu odontólogo para que revise que todo esté bien. Sí, y ahí, ¿sabes qué? Que muchas veces ahí es cuando entramos en conciencia del por qué el cuerpo es perfecto, porque justamente tú no sentías nada porque tú ya no tienes nervio. Entonces, ¿qué sucede? Que el cuerpo fue tan perfectamente diseñado para que justamente cuando empieza a haber un problema, tu nerviecito, tu pulpa te empieza a avisar, oye, hay algo aquí, me está doliendo, te avise. En Sí, este caso, pues obviamente esta información que te puede haber dado la pulpa de tu molar no la tenías. Tienes solamente la información del ligamento periodontal y de los tejidos periapicales, que probablemente al tener ya una fístula, pues estaba saliendo todo por ahí y por eso es claro, que no dolía. algo que Entonces, por el es cuerpo algo que va a salir. Sí, es correcto. Sí, sí, sí. Y lo mismo pasa con los implantes. O sea, los implantes no tienen nervio. Entonces, desgraciadamente, si uno no le da el seguimiento, el implante duele cuando el implante está perdido en la mano. Ahí es cuando va a doler. Pero si no, el paciente está completamente asintomático y quitado de problemas. Pero pues ahí es donde entra la responsabilidad del paciente de recordarle y no quiero decir la palabra amenazar, pero sí de hacerle mucho hincapié o mucho recordatorio de que tú no puedes, de cierta forma, garantizar un trabajo si el paciente no va a sus revisiones. Porque si tú haces un trabajo y el paciente se olvida de ti y en 6 años, en 8 años llega con la restauración en la mano, con el diente en la mano, lo que haya pasado, ¿tú cómo le pudiste dar seguimiento a algo? Es como un coche, tú te puedes comprar un Mercedes-Benz de lujo así del año y nunca lo llevas a la agencia de su servicio y lo llevas en 8 años y le dices, oye, aquí está tu coche, dame otro nuevo porque ya no funciona. La no, agencia, ¿qué te va a decir? Ah, no te preocupes, dame el coche y te doy otro nuevo. Obviamente no, te va a decir cuándo veniste a tus servicios, ¿no? La garantía, no te la voy a cubrir porque nunca viniste. claro. Entonces, lo que pasa es que nosotros, desgraciadamente, no tenemos esa conciencia. Yo creo que eso es culpa de nosotros como dentistas, de no hacerle conciencia al paciente, de hacerle entender qué es lo que estamos haciendo, que un diente es como un dedo. Es decir, no porque el diente está medio mal, pues me quito el dedo. ¿Sí me explicó? O sea, hay que tratar de hacer es sentir que un diente es como un órgano más y que tú vas a hacer todo lo posible, pero tampoco no eres Dios como para decir, sí, lo que yo te voy a poner te va a durar 15 años y no vengas hasta dentro de 15 años. Obviamente eso no se puede, pero pues es algo de la conciencia que tenemos que hacer nosotros. Y sobre todo, Pau, en ese tipo de tratamientos en los cuales es un diente que está literal a punto de irse, o sea, son dientes ya muy destruidos, como en el caso que mencionaste, de que prácticamente tienes pura raíz, y que Sí, al paciente le tienes que ser consciente que, a ver, esto no es que te vaya a durar 20 años, ojalá y te dure 20 años, pero igual y te dura 5, te dura 10, o sea, tú estás haciendo todo lo posible por salvar el diente, entender. pero Ujú. tampoco no puedes poner una cuestión así como de garantía, porque es algo que muchísimos pacientes me mencionan. ¿Y cuánto me garantiza eso? Le dije, a ver, es que yo no te puedo garantizar eso. Estoy haciendo todo lo posible por salvarlo, pero tampoco no es algo que sea eterno. No, y no depende 100% de nosotros. Por ejemplo, un implante va Claro, y no tienen la higiene y les vale y ellos sienten que ya tienen su diente y pues ya hacen su vida, se dieron como de alta, no volvieron, no les importa. O sea, es como que también los pacientes el hecho de ya no regresar, como que, ah, ya me resolví, va y me desaparezco del dentista y ahí me va a volver a ver cuando me duela algo. Pues no, es como concientizarlo, como tú dices, o sea, no te lo puedo garantizar y hay que estarlo revisando cada 3, 6 meses para ver que todo esté bien y así poderle dar más largas al tratamiento, que el tratamiento pueda durar un poquito más, pero sí depende de nosotros concientizar al paciente, aunque a veces le decimos, hasta lo amenazamos, como dices, doctor, pero si el paciente no quiere, no va a volver, o se va a desaparecer y sí, ya, vamos a volver a ver. sí, desgraciadamente es algo que pasa muy común, sobre todo, desgraciadamente, aquí en México y Latinoamérica, que tenemos mucho esa mala costumbre o esa cultura de que voy al dentista cuando me duele. No Claro. tenemos el principio de la prevención y de que los problemas se resuelvan antes de. Entonces, pues, esa parte es muy difícil, esa parte cultural es muy difícil de cambiarla. Tenemos nosotros la responsabilidad de que por lo menos a nuestros pacientes traten de cambiarles un poquito el chip,
Que hay algunos que sí agarran la onda, ¿eh? O sea, hay algunos que por la inversión que acaban de hacer, sí dicen: "Ay, no, como que sí, mejor me voy a cuidar". Pero hay muchos que a pesar de que gasten lo que gasten y a pesar de todo lo que pasaron, les sigue valiendo 3 kilos y se van a volver a desaparecer en un rato, ¿eh? Entonces, ahí, ¿sabes que ayuda mucho? Todo lo que esté firmado. O sea, el papelito, porque tú va a ser la palabra del paciente contra tu palabra. Mm. Entonces, es algo que va a ser muy difícil que si llega a ver algo, pues, ¿no te acuerdas que me dijiste o no se acuerda que le dije? Entonces, pues, cualquier cosa, oye, mira, tú me firmaste que ibas a venir cada 6 meses y que yo te iba a respetar esto siempre y cuando yo te viera cada 6 meses, pero no viniste, pues, como cualquier contrato, si no cumples con los requisitos, pues, el contrato se rompe o no tiene validez, más bien. Sí, lo mejor es hacerlos firmar, es cierto, y tenía que venir cada tanto, no vino, no estuvo aquí en la clínica, pues yo no le puedo garantizar el trabajo. Aquí Sí, 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 es empezamos, algo que creo que estamos en desbalance, que ellos más fácil que nos puedan demandar, y más si nosotros no tenemos todo en papel. sí, sí, eso es un tema que, pues, sí tenemos que tener mucho cuidado y que, pues, justamente si tú, digamos que hablas de todo, los pro y los contras de todo, y el paciente acepta, adelante. El problema es cuando tú te quieres callar algo, cuando te dices: "No, mejor no le digo esto, mejor no le digo el otro", y resulta que lo que no le dijiste, pasa. Eso. Entonces, ahí yo siempre soy de la idea, y se lo digo a mis alumnos, es mejor que tú digamos, que tengas la capacidad de prevenir lo que va a pasar. ¿Sabe qué? Puede que le pase esto, le pase esto, le pase esto. Si el paciente igual dice: "Okey, sí, doctor, está bien", y en 2 años: "Ay, me pasó lo que el doctor me dijo", ¿qué va a pasar? Va a decir: "Ah, creo en el doctor porque él me advirtió que iba a pasar esto". Entonces va a regresar contigo y te va a decir: "Doctor, ¿se acuerda que me dijo que me iba a pasar? Pues, ¿qué cree? Que me pasó. Y aquí estoy para que hagamos lo que me había dicho". A que si tú te quedas callado, no dices nada, dices: "Sí, ya se terminó el tratamiento y ahí nos vemos", cuando le pase algo al paciente, ¿qué va a decir? Van a pasar 2 cosas. Una, el doctor es malo, es chafa, y mira ya lo que me pasó, y te vas a buscar a otra persona, o simplemente vas y regresas y le dices: "Doctor, no que iba a funcionar esto, ya ve lo que pasó". Entonces, digamos que tienes que ser hasta de cierta forma medio pesimista en decir: "A ver, puede pasar todo esto, por si las dudas, para que estén enterados". Ya si pasa, pues tú cumpliste con tu deber de decirle que era algo que podía pasar. Como dicen, el worst case escenario, el decirles el peor escenario que puede pasar, aunque digas, ay, no creo que pase, pero hay que decírselo que el paciente esté consciente, se le puede fracturar el diente, a lo mejor, y no Sí, pase, pero sí, la posibilidad existe. sí, claro, claro, todo es posible. Yo recuerdo en el posgrado un doctor, el doctor Néstor Sheckman, que nos daba clase de ahí en la universidad, que nos decía que su consentimiento de implantes prácticamente era un consentimiento como para que el paciente no se pusiera implantes. O sea, la hablaba así de lo peor que podía pasar. Dijo, para que cualquier cosa, ahí estaba. Yo te lo dije que era parte de las cosas que podían pasar. Entonces, sí, es algo que uno, pues, desgraciadamente, en este tipo de tratamientos, por ejemplo, en el tema que estamos hablando, dientes tratados sinópticamente, que son dientes que ya están, digamos que en su fase terminal y que tú vas a tratar de que le des un poquito más de vida, pues sí, es algo que el paciente tiene que estar consciente de las cosas que pueden pasar en un futuro. Sí, y protegernos, como tú dices. Yo veo que las demandas están cada vez más a la vuelta de la esquina y pues nosotros hacer lo máximo como odontólogos de protegernos de yo le dije las consecuencias. Yo me acuerdo que hasta en pregrado los hacía firmar de no me quiero sacar ese diente que tengo en el paladar ahí atascado. Y yo así como que, ok, pero le puede hacer quiste, fírmeme aquí. Y si no se lo saca, le puede pasar un quiste, ¿no? Así como que fírmeme. Y creo que es importante como que decirles, usted está consciente de que si no hace ese tratamiento le puede pasar esto y esto y esto y esto. Puede que no pase, pero puede que sí pase. Como no me Claro. dijo el doctor, la doctora, pues no lo hice y como que creo que sí es como protegernos de que el paciente va a buscar la forma de siempre echarnos la culpa a nosotros, cuando lo mejor es 50 y 50. Yo hice el tratamiento y el paciente no siguió las indicaciones, o no hizo la higiene, o no siguió los cuidados. Es Sí, complicado. es tratar de compartir la responsabilidad.
para Pues, que justamente no sea cargado hacia un lado o hacia el otro. y pues muchas gracias por venir un ratito a platicar. Me encantó que vinieras, que no sea la última vez que vengas aquí a Odontoblog a platicarnos de un tema. Adhesión, te vamos a venir para que nos enseñes. Ya vemos que Adhesión es tu pastor, pero igual para que nos platiques un poquito del tema. Diles a los odontobloggers en qué redes sociales te pueden encontrar. Bueno, Pablo, nuevamente agradecerte por la invitación. Estoy seguro que no será la última vez, sino que vamos a estar ahí constantemente participando. Y a todos tus seguidores, la verdad es que yo estoy en Facebook y en Instagram, pero honestamente la que más te doy cariño es a Instagram. En Instagram es la que más, digamos que estoy tratando de publicar en dónde voy a estar o qué es lo que hago, algunos casos. Entonces, ya igual tú me hiciste favor de darle ahí el contacto, que es dr.jesusgames en Instagram. Entonces ahí me pueden seguir y para cualquier cosa, pues ahí estamos a la orden. Y bueno, pues que queda abierta ahí para cuando tú quieras nuevamente participar contigo. Claro que sí, eres bienvenido. Y ahí pueden también checar cursos, ¿no? Que vas a dar próximamente, dónde vas a estar, por si les interesa tomar Sí, contigo. sí, de hecho ahorita a principios de junio, principios de julio tengo dos cursos justamente de este tema, que es la Ok. reconstrucción biomimética con mi amigo el doctor Jorge Ochoa, que es endodoncista. Es un curso de 3 días en la cual pues hablamos los dos sobre el mismo enfoque, desde la parte endodóntica, cómo hacer un abordaje endodóntico conservador, el ver todas estas cuestiones de fisuras, caries y todo eso, y después ya viene la parte rehabilitadora, que es lo que yo hago. Entonces, la verdad es que es un curso muy complejo y muy completo, perdón, y que ahorita digamos que es lo más pronto que tengo en cuanto a cursos sobre el tema, y bueno, ya hay, perdón. ¿Virtual o es No online es o es... presencial, no es presencial. Presencial 3 días en la Ciudad de México. La primera fecha ya se llenó, que es la de junio, y la de julio, ya quedan ahí poquitos lugares. Entonces, si alguien está interesado, me puede escribir y yo le paso la información. Ok, que te manden direct message, un mensaje Sí, sí, directo sí. y ahí pueden apartar su lugar, porque la verdad el tema es súper importante y a todos como estudiantes, como odontólogos, cualquiera, siempre nos va a tocar rehabilitar y es importante conocer todo, desde la adhesión, la resina, los materiales, cómo hacerlo, qué casos, si me enfrento un caso a otro, qué hacer. Creo que no hay nada mejor que estar preparado y está increíble lo de tus cursos, que ahí lo chequen en tu Instagram y se inscriban. Es correcto. Sí, y algo que también es importante señalar es que no se quede nada más en esto de que es que es para estudiantes o para odontólogos jóvenes. La verdad es que hay mucha gente que igual dice, ya llevo 20 años, 15 años haciendo mis reconstrucciones o lo que yo hago y no voy a cambiar, pero siempre está bueno darle un refresh, algo nuevo a tu práctica, como para que pues cambies un poquito las cosas, abras un poquito la mente, veas otro tipo de formas de hacer las cosas, y eso hasta uno mismo también le hace sentir bien el hecho de que tú puedas decir, mira, hacía esto y ahora ya lo hago de esta forma porque es lo nuevo y así. Entonces, uno mismo se va motivando para hacer ese tipo de cosas diferentes. Actualizarse, como dices. Exacto. Sí, sí, sí. La odontología está cambiando todo el tiempo. O sea, eh, digo, como anécdota, yo prácticamente lo que yo aprendí en el posgrado, o sea, los tratamientos que yo hacía en mi posgrado, te podría decir que al día de hoy casi no hago nada de lo que yo hacía. O sea, mi posgrado fue mi base, pero muchos de los tratamientos que yo hacía en su momento ya los he evolucionado completamente y no tiene tanto tiempo que salí, Pero pero sabes, pues yo en el posgrado hacía coronas, hacía postes y eso, y hoy no hago nada de eso. O sea, sí. en casos muy específicos es cuando coloco coronas. Entonces, es parte de la evolución, y pues obviamente lo mismo de estar en la universidad, dar cursos y pláticas, pues me permite estar todo el tiempo tratando de actualizar la información que doy para que no nos quedemos atrás. No es cierto, también los odontólogos que ya tienen muchos años ejerciendo y que a lo mejor quieren actualizarse, conocer las nuevas técnicas y pues está bien, o sea, la odontología está cambiando, no podemos seguir con, ni siquiera nosotros que salimos hace poco, con lo mismo que nos enseñaron. Imagínate a lo Sí. mejor una persona que egresó hace 30 más años, entonces como que hay que Oye, estar.
incluso también, si tú eres de la vieja escuela y todavía quieres colocar amalgamas, ya es más difícil conseguir amalgamas, ¿eh? O sea, ya no es tan fácil como que a la vuelta de la esquina en cualquier depósito las encuentras, ¿eh? O sea, Sí. ya a ese tipo de situaciones también ya son cosas que van de salida y que pues uno tiene que ir evolucionando. Y ya tantos materiales que son mucho mejor que la amalgama, que ya está mejor sacarla y actualizarnos. Pues muchas gracias, doctor. Te mando un abrazo hasta Puebla. Muchísimas gracias, Pau, y bueno, estamos ahí en comunicación y gracias a la gente que te sigue por estar viéndonos y escuchándonos. Te mando un abrazo desde Puebla. Y sígalo en su Instagram, aquí se los dejamos aquí abajo. Suscríbanse aquí al canal, dejen like, cualquier duda, pues contacten al doctor o la pueden dejar aquí en los comentarios. Y pues muchísimas gracias. Les mando un abrazo y nos vemos hasta un próximo video. Gracias, doctor. Bye. Saludos, gracias.